Dios les bendiga esta hermosa noche. Queremos darles la bienvenida a este nuevo podcast. Yo sé que nos extrañaron porque no habíamos estado el lunes pasado, pero aquí estamos nuevamente para hablar sobre la palabra del Señor. Y quiero decirles que estamos muy contentas porque traemos una enseñanza muy bonita que si tú vienes y te conectas con nosotros, vas a salir muy bendecido de esta enseñanza. Y esta hermosa noche quiero presentarles a nuestra invitada de Casa Shekinah. Tengo el honor de tener con nosotros a nuestra hermana Berta Gómez. Bienvenida. Amén. Bendiciones para todas aquellas personas que están sintonizándose ya en este momento con este podcast. Queremos bendecirles con la palabra de Dios. Es un gusto poder compartir la palabra de Dios, un momento de reflexión para nuestras vidas espirituales. Así es, hermana Berti. Vamos a empezar con una oración. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por Dios. estar en este momento, Dios mío, transmitiendo, Padre, una vez más. Tú nos das la oportunidad, Señor, de poder transmitir. Gracias, Padre, porque vienen tiempos donde no se podrá ya hablar más, Padre, pero ahora que todavía tenemos el chance, vamos a seguir hablando del Evangelio. Y en el nombre de Jesús ponemos esta enseñanza en tus manos, Señor, que todo nos salga bien y que tú, Dios mío, operes en los corazones de las personas que nos estarán viendo y que también, Señor, en nuestras vidas, porque queremos ser bendecidos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Entonces vamos a empezar ya. El tema que nosotros traemos en esta hermosa hora es la deshonra de Dina. Y para hablar de la deshonra de Dina, quiero que nos vayamos a Génesis capítulo 34 y voy a pedir a nuestra hermana que lea los primeros versículos que para tomar referencia en esta hermosa noche. Génesis 34 dice la palabra de Dios. Salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Y la vio Siquem, hijo de Amor, Heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó, y se acostó con ella y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Wow, entonces ahí podemos ver nosotros desde primera entrada lo que pasó con la historia de Dina. Pero, ¿quién es Dina? ¿Quién es Dina? ¿Cuál es el significado del nombre de Dina? Miren, el significado del nombre de Dina es justicia de Dios. Y luego vamos a ver por qué. Pero, ¿cuál es el trasfondo? ¿Quién era Dina? ¿De quién era hija? ¿Cómo fue que Dina sale y opera en esa escena? Y para eso quiero dejar a nuestra hermana Bertita para eso. Dina era hija de Lea, era hija de Jacob. Lea había dado a luz a Dina, siendo su padre Jacob. Y Lea, por decirlo así, era una de las mujeres no amadas de Jacob. Así es, pastora. Era una de las mujeres menospreciadas. Menospreciadas, ¿sí? ¿Y qué podemos hablar, hermana Bertita, acerca de el rol que una mujer hija desempeñaba en aquel tiempo? ¿Era importante una mujer hija para los judíos? No, la hembra como que se miraba siempre menospreciada. Incluso en tiempos de Cristo todavía se daba esa situación que la mujer siempre era vista de menos. El hijo varón era el privilegiado. Exactamente. Y Dina era la única hija entre todos estos varones. Y entonces, pero ¿cómo fue, hermana, que llegaron hasta esa ciudad? Porque estaban ahí por Canaán, dice la Biblia. Esto está en Génesis capítulo 33. Después dice, Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán. Entonces, ¿cómo fue que llegaron ahí? ¿Realmente ellos iban para ahí o qué fue lo que pasó? Pues Jacob quería reencontrarse con su hermano Esaú. Y él emprendió camino al reencuentro con Esaú, a pedirle perdón a Esaú por todo lo que había pasado. Pero Dios ya le había dicho a Jacob que el lugar donde Dios le había dicho que se estacionara era Betel. A Betel lo mandaba Dios, pero Esaú no se quedó en Betel, sino Jacob. Jacob no se quedó en Betel, sino que se quedó en Siquem. Entonces, es decir,
Desde allí podemos ver, hermana, que la decisión que tomó Jacob le iba a traer consecuencias graves. Fue una decisión errónea, porque si Dios le había enviado para Betel, él debió irse a Betel. Y si nosotros leemos la historia completamente, todo Génesis capítulo 34, nos vamos a dar cuenta de las grandes tragedias que Jacob pudo experimentar en su familia a causa de no haber obedecido la palabra de Dios. Es decir, que en el hombre, hermana, en el cabeza del hogar, cae una responsabilidad importante de las decisiones que toma por su familia. Es decir, que si el hombre no acata lo que Dios le ha demandado, le ha puesto que haga, eso también no solo perjudica su vida, sino que la de su familia. Perjudica a su familia también, exactamente. Entonces, ellos llegaron, hermana, a esa ciudad y la Biblia dice que le compraron parte del campo donde estaban ellos, donde pusieron su tienda. Eso está en Génesis 34, 19. Y dice que la compraron por 100 monedas. Es decir, ellos no solamente fue que pasaron la noche allí. No. Si decidieron comprar una parte del campo es porque no estaban decidiendo pasar unos 3 días. Jacob se había enamorado de la tierra que estaba viendo. Cuénteme por qué. Se había enamorado porque eran campos fructíferos. Oh, wow. Y él llevaba mucho ganado, muchas posesiones de animales. Y él vio que todo aquello era buen pasto para sus animales y ahí centró su mirada a él. Y ese es un problema, ¿verdad? Que cuando Dios nos ha colocado una meta, nos ha dicho a dónde vas a ir y qué es lo que vas a hacer. El problema es que en el trayecto de la vida vienen cosas que nos llaman la atención y que pueden desviarnos del plan divino del Señor. Pero esos tienen que tener cuidado porque esos son banderitas rojas. Primero, que nos está diciendo que somos desobedientes. Amén. Segundo, que nos está diciendo que jamás lo que el hombre elija será mejor que lo que Dios ha terminado para usted. Y entonces llegaron allí y eligieron vivir en ese lugar. ¿Y qué fue lo que sucedió entonces cuando llegaron y se plantaron ya sus tiendas en ese lugar? Pues la mala elección que hizo Jacob respecto al lugar donde él se quedó, que no era el lugar al cual Dios lo dirigía, su mala elección expuso a su familia a una influencia peligrosa de todas aquellas naciones que eran enemigas de Dios, de la voluntad de Dios. Sí. Y fue entonces cuando están en esa tierra, sin duda alguna, Dina se sintió triste, se sintió sola. No sé, pero la Biblia dice que Dina salió para mirar a las hijas de su país. Sin duda alguna, Dina quería socializar con las muchachas de ese lugar. Sí, y lo curioso es que muchas veces podemos hablar, digamos, si vamos a hablar, por ejemplo, de las mujeres que pasan situaciones difíciles. Y lo primero que dicen, no, ella se lo buscó. No, ella no fue a buscar ningún hombre. Ella fue a ver las mujeres de la ciudad, las doncellas del país, porque ella quería tener amigas. Dina era una señorita, digamos, bajo dominio. Sí. Y podemos ver aquí otro error de Jacob y de Lea, es que no pusieron a Dina bajo supervisión. Exactamente. Sino que la dejaron ir sola, no la supervisaron. Según la historia que yo estaba leyendo, en el tiempo antiguo, si una muchacha no era comprometida y salía a la calle, al campo, todo aquel que la encontrara podía abusar de ella. Podía violarla y era legal. En esas ciudades. Era legal en esas ciudades. Wow. Era legal en esas ciudades violar a una mujer que no era comprometida y que iba sola. Por ende, una doncella no podía salir sola. Y mire qué curioso, porque fíjese de que la Biblia habla que Lea y por consiguiente después Raquel, pero en el caso de Lea, ellos tenían sus sirvientas, ellos tenían sus nodrizas para las niñas. Y qué curioso que la chica decidió salir sola justamente esa vez y no salió con nadie que pudiera pues aguardarla y ver y luchar por ella. Pero imagínense, salió y dice que salió y la palabra del Señor en Génesis capítulo 34 dice
y la vio Siquén, hijo de Hamor Heveo. El que la vio fue el hijo del hombre al que le compraron el terreno donde estaban viviendo. Así Mire cómo es la cosa, o sea, llegaron al lugar de su propia desgracia. Le Exactamente. compraron al papá del que iba a deshonrar a su hija sin saberlo. ¿Cómo Así es? O sea, las consecuencias de desobedecerle a Dios. Así es. Porque llegaron y dijeron, vamos a comprar por 100 monedas esta parte del terreno y se la compramos a este señor. Y resulta que el hijo de este señor es que iba a hacer esa vileza. Y llega y le dice, bueno, y Siquén, hijo de Hamor Heveo, príncipe de aquella tierra, era un príncipe, no era cualquier personaje. Hijo de aquella tierra, y la tomó, se acostó con ella y la deshonró. La palabra deshonrar, hablemos sobre eso. Que entonces no quiere decir que la tomó y que ella quiso. No, la tomó, o sea, es por fuerza que la tomó. Se acostó con ella y la deshonró. Prácticamente, en otras palabras, abusó de la señorita sexualmente en aquel momento. La deshonró, hizo vileza, dice más adelante. Sus hermanos dicen que su hermana no podía quedar vista como una prostituta, dice aquí. La trataron como a una prostituta. Exactamente, como quien dice, a una prostituta, digamos, alguien viene y si la ve el mismo momentito, le ofrece el dinero y se puede ir con ella. Exacto. Entonces, o sea, porque quiero que comprendamos eso, no es que allí pasaron varios días, el mismo día que ella salió a conocer las hijas del país, y eso es algo que quiero que tomen en cuenta. Ella no salió con la malicia de ir a buscar hombres, ella no salió con la malicia de, quiero que los muchachos de este lugar me vean, salió con el deseo de que conocer amigas, porque la mayoría de los donde vivía, bueno, eran sus hermanos, eran varones todos. No tenía ninguna hermana mujer, no tenía una amiga así, por decirlo, tengo a mi amiga, y se fue a conocer allí. Y resulta que se encuentra con este muchacho que en el mismo día que la ve y ya vamos a poner allí la imagen del muchacho checando a la muchacha porque es que la ve de una forma, la estaba codiciando en su corazón y no solamente se quedó con eso. Ahora, lo peligroso que es, hermana, que una mujer, que una chica, que una doncella de repente salga de la escuela y no usen el bus escolar, los papás no vayan por ella y ella se vaya sola. Lo peligroso todavía en este tiempo, que estamos peor todavía, de que una muchacha ande sola por allí, cualquiera puede deshonrarla. Cualquiera, es por eso que los padres tenemos que ver en este asunto también, porque en este caso Lea y Jacob se descuidaron de Dina, se descuidaron. Ellos sabían lo que pasaba a sus alrededores y sabían de que las mujeres jóvenes y sin compromiso eran consideradas como una cacería en las ciudades de aquellos tiempos. Wow. Era considerado como una cacería. Iban totalmente a la destrucción si no tenían compromiso, si estaban solas, si no estaban acompañadas. Cualquiera podía abusar de ellas y aquello era visto como legal. Aquello no tenía ninguna repercusión. Entonces, lo mismo pasa en nuestros tiempos. En nuestros tiempos las personas cuando son apartadas son vistas mal. Pero cuando andan practicando aquellas cosas que no son moralmente correctas, pues de esa manera como que es que son bienvenidas. Y eso es lo que sigue algunas veces la juventud. Por quererse sentir apoyados, siguen a aquellos grupos que no están haciendo lo correcto, sino que están desviados de un camino moral. Sí, y en el caso por ejemplo, en el caso de Dina, ella salió inocentemente, jamás pensó de que esto le iba a suceder. Iba a pasar. Resulta de que él llegó, dice, y prácticamente como que la vio y dijo qué bonita está, y se acostó con ella a la fuerza. Ella era una muchacha virgen, no era, digamos, que alguien llegó y le dijo, se le ofreció a Siquén. Ella no se le ofreció. No. Ella simplemente andaba allí conociendo el lugar, como que tú llegas a un lugar y vas conociendo tu nuevo vecindario y sales a tu nuevo vecindario y de repente un hombre le gustaste malvado y te agarra como si no vales nada. Sí. Y así le pasó a Dina. La agarró y la violó y la deshonró, pero dice en el versículo 4,
En el 3, pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Fíjese, hermana, que me llama la atención el versículo 3, porque hay varias cosas que suceden ahí, 3 cosas, pero la primera es que se apegó, el alma de este muchacho se apegó a ella. Dios permitió que esta mujer, que este hombre se enamorara de ella. ¿Por qué? Porque así iba a volver a buscarla. Iba a volver a buscarla. Y mire que hay cosas terribles. Yo sé que lo que ellos hicieron más adelante está terrible, pero hay cosas que Dios las permite por ciertas razones. Pero mire lo que dice aquí. Dice, y la hija de Lea. ¿No se ha dado cuenta que casi siempre en la Biblia dice la hija o el hijo de, y menciona al varón, no menciona a la mujer casi? Sí, sí. Y aquí está mencionando a Lea. Es decir, que a quien se le daba más importancia de los padres, en este caso era Lea, porque quien amaba más a la muchacha, por consiguiente, era su mamá. Era su madre. Era su madre. Y llega y le dice, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. ¿Qué quiere decir? Que la quiso enamorar. Pero qué duro es que un hombre después Perdonar. de haber abusado de una mujer y de haberse acostado con ella y luego quiera enamorarla, ¿cómo cree que ella va a querer tener algo con él? Imagínese qué es lo que se va a imaginar. O sea, cada vez que lo vea se va a imaginar el hecho horrible de que fue abusada por ese hombre. Así es. Así es. No. O sea, lógicamente, si pensamos así, Dina, ¿cómo iba a querer aceptar la propuesta del joven príncipe de que la quería tomar para sí como una esposa o como su mujer? Ella no podía aceptar esa propuesta porque él ya había hecho vileza con ella, dice la palabra. Ya no se podía. Y dice que, pero oyó Jacob que Siquén había mancillado a su hija, y la palabra mancillar en la Biblia, nosotros le encontramos que es el hecho que se hace antes del matrimonio. Así es también, pero sí. a mancillar o sea, simplemente como decir fornicación, pero lo que él hizo con ella no solamente la mancilló, la deshonró. La deshonró. Y se dirigió a Amor. ¿Quién era? Amor era el padre de Siquén. A Jacob, o sea que el papá del tremendo se fue a buscar Al padre al de la padre de la muchacha. muchacha. Y como quien dice, yo tengo dinero aquí y esto aquí se arregla con dinero. Hay cosas que no se arreglan con dinero. Así es. Hay cosas que no puede decir, bueno, voy a soltar tanto billete y todo se va a arreglar. No, es lo que, digamos, el rastro que deja o la marca que deja una violación en la vida de una mujer es irreparable para muchas mujeres. Así es. Imagínate. Entonces llegan y le dice él, ¿verdad? Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, o sea que se dieron cuenta. Y se entristecieron los varones y se enojaron mucho porque hizo vileza en Israel, acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho, claro que no. Y Amor habló con ellos diciendo, el alma de mi hijo Siquén se ha pegado a vuestra hija, os ruego que me la deis por mujer. Ahora, ¿qué fue lo que respondieron a esto, hermana Berta? Ahí, hermana, entramos en un dilema bien conflictivo porque el padre de este príncipe llega a Jacob para hacerle una propuesta y es, mira, bueno, si él ya deshonró a tu hija, ahora dánosla para que sea mujer de mi hijo. Y llevaban presentes, pero cuando él hace esta propuesta, la Biblia dice que Jacob se quedó callado, no dijo nada, él cayó, dice la Biblia, o sea, se quedó callado. Y qué terrible es cuando el cabeza de la familia no toma las decisiones correctas y entonces deja que otros tomen decisiones, y si no las está tomando el cabeza, lógicamente las decisiones van a ser incorrectas. Cuando Hamor, el papá de aquel príncipe de Siquem, llega con la propuesta de que le den a Dina para ser mujer de Siquem, le presenta una contraoferta, Simón y Leví.
ellos le presentan una contraoferta. ¿Qué le dijeron? Y le dicen, ok, tú quieres que Dina, nuestra hermana, sea la mujer de tu hijo, entonces te haremos una propuesta. Te pedimos que se tienen que circuncidar, porque nosotros los hebreos somos circuncidados. Y este es un mandamiento de Dios, porque esa abominación, ellos están usando propósitos espirituales Para su propia conveniencia. para sus bajezas que ellos más tarde hacen. Ellos cometen asesinato, pero ellos ya lo tienen planificado. Ellos ya lo tienen bien premeditado, ya lo tienen bien planeado. Es verdad, porque la Biblia dice, y hablaron con palabras engañosas, dice. Exacto. Ellos ya lo tenían bien premeditado, qué era la trampa que iban a hacer para vengarse de su hermana. Sí. Como Jacob no hace nada, ellos le dicen al padre de este joven, lo que nosotros queremos es que si tú quieres que nuestras mujeres sean las mujeres de ustedes y que nosotros tomemos las mujeres de ustedes para nosotros, tiene que circuncidarse todo varón, porque en Israel, en nuestra nación, es abominación aquel hombre que no se circuncida. Y mire que cabe mencionar que la circuncisión el Señor cuando la dijo, cuando la ordenó, era al 8º día que tenían que circuncidarse los niños, ¿verdad? Recién nacidos. Recién nacidos. ¿Por qué? Porque el prepucio, que es lo que le quitan a los niños, eso está reciente y es más fácil que se cure. Se sana. Pero a un hombre adulto que le quiten el prepucio, o sea, primero, como estábamos hablando hoy, es una zona que no se sana ni se cura fácilmente. No. Y vamos a seguir leyendo qué fue lo que pasó. Y entonces dice la Biblia que en Génesis capítulo 34 y versículo 13, sí. pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y a Hamor, su padre, con palabras engañosas, por cuanto había mancillado a Dina, su hermana. Y le dijeron, no podemos hacer esto, de dar nuestra hermana a hombres incircuncisos, como quien dice, circuncídense. Y cuando prácticamente ellos vienen y le dicen, vamos a hacer algo. Necesitan ustedes hacer lo que nosotros hacemos, circuncídense. Y como el muchacho estaba tan enamorado de ella, y lo peor es que no solamente los engañaron a ellos, porque ellos también se fueron para la ciudad a hablarle a todos los hombres de la ciudad. Es que todos, lo que Simeón sí. y Leví, sí, piden es que todos los hombres, pastora. Es que y lo pidieron todos, y dice que Génesis capítulo, porque claro, ellos sabían lo que querían hacer. Exacto. Porque ellos no solamente querían matar a Siquem y Hamor, sino que querían matar también a todos los hombres de esa ciudad. Sí, así es. Y dice que llegaron en el versículo 17, más si nos prestáis oídos para circuncidaron, tomaremos nuestras hijas y nos iremos. Y parecieron bien sus palabras a Hamor, a Siquem, hijo de Hamor, y no tardó el joven en hacer aquello, porque la hija de Jacob le había agradado. Y él era el más distinguido de toda la casa de su padre. Yo digo y me pongo a pensar, cómo un hombre distinguido, cómo un hombre que las mujeres podían estar a los pies de él. ¿Por qué tomar a una mujer por la fuerza? ¿Por qué tener que hacerlo de esta forma? ¿Por qué no se puso a conquistarla, sino que lo quiso hacer de esta manera? Pero ya Dios tratando con Jacob, porque no lo mandó a ir a hacer a estacionarse en ese lugar. Dios lo mandó que se fuera para Betel, y él se quedó allí en la tierra que le vendió Hamor. Y luego entonces la Biblia dice que llegaron y le dijeron, Siquem y su hijo vinieron a la puerta de la ciudad y hablaron con los hombres de la ciudad diciendo, estos varones son pacíficos. Y usted sabe que decir pacífico es como decir, estos hombres son hombres de paz, un hombre de paciencia, son hombres tranquilos. Más no sabían que se estaban metiendo con un plan macabro que tenían Simeón y Leví. Y le dice, y lo convencieron, hermana Berta. ¿Qué pasó? Pues sí, convencieron al joven y a su padre, y ellos llegaron a la ciudad. Y
como quien dice, hicieron una reunión con todos los hombres de la ciudad y les propusieron y le dijeron, miran, los hebreos dicen que nosotros debemos circuncidarnos para poder nosotros tomar sus mujeres como nuestras mujeres y para tomar incluso sus ganados también como nuestros. Hombre. Ajá, sus ganados también como nuestros. Entonces, aquellos hombres, pues sin duda alguna dijeron, oh, vamos a tener todas las cosas en común. Y entonces aceptaron la propuesta de Simeón y Leví, sin imaginarse de que tras esa propuesta, el trasfondo de Simeón y Leví era asesinato a mano cruenta. Sí, y porque mira lo que pasó. Y dice que, y obedecieron a Hamor y a Siquem, su hijo, tomando lo que salían por la puerta de la ciudad. Y circuncidaron a todo varón a Así cuanto salía por la puerta de la ciudad. Estuvieron de acuerdo, pastora. Estuvieron de acuerdo todos. ¿Por A qué? Porque las circuncidarse. muchachas de la familia de Jacob eran bonitas. Sí. Eran atractivas. Entonces dijeron, claro, si me voy a tener que casar con una muchacha bonita de esa, yo me circuncido, decían los hombres, hermanos, sabían lo que les esperaba. Y le van quitando el prepucio de su parte. Y el tercer día, que es lo más duro, mire lo que dice la Biblia. Pero sucedió, dice el versículo 25 del capítulo 34, que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida. ¿Qué me dice eso a mí? Que ellos lo hicieron, hermanos, a traición. No es que le dijeron, vamos a tener guerra contra ustedes y vamos a tener que vengarnos por lo que le hicieron a Dina. No, primero los engañaron y después los agarraron a traición. Así es. Y ni siquiera fue que fueron los demás, los otros hermanos de Dina, los otros, sino que solamente dos agarraron sus espadas. Y dice la Biblia que llegaron Simeón y Leví, hermanos de Dina, y mataron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Wow, hermana, ¿qué podemos hablar de eso? Tremendo. El engaño de Simeón y Leví a causa de vengar la deshonra de su hermana Dina los cegó tanto a vengarse por ellos mismos y a vengarse no solo de las personas que les habían hecho daño, de las inocentes, sino que mataron a todos los hombres de aquella ciudad. Fue un engaño que ellos tenían bien planificado y calculado. Y ellos dijeron, no es posible que este hombre, Siquem y Hamor su padre, Siquem prácticamente, que es el que deshonró a nuestra hermana, no es posible que haya tratado a nuestra hermana como una prostituta, pero ellos cayeron más bajo porque prostituyeron la señal del pacto que Dios les había dicho, circuncidándose todo varón de Israel. Esa era una señal del pacto con Israel. Y Simeón y Leví prostituyeron esa señal porque no podían hacer tal vileza ocupando algo tan sagrado como era la señal que Dios les había dado. O sea que el engaño que ellos ocuparon fue algo sagrado, decirles, amén, no, miren, nosotros nos circuncidamos y en la circuncisión era un mandato del Señor. Mandato de Dios. Era un mandato de Dios que se circuncidaran. Usted sabe que se lo dijo a Abraham. Sí, entonces, y vienen ellos y utilizan la circuncisión, que es algo sagrado que Dios dejó, para mentirles a Hamor y a Siquem y matar a todos estos muchachos, a todos estos hombres. Entonces, mi pregunta es, ¿cuántas veces ha habido enojo en nuestros corazones? Ha habido por algo que nos hicieron, hermana Berta, y hemos utilizado cosas importantes y decir, no, yo te juro por Dios que yo esto te lo estoy diciendo de verdad, yo no te voy a hacer daño, y venimos y usamos el nombre de Dios, que el nombre de Dios no debe de ser usado en vano, dice la Biblia. Por eso la Biblia dice que no oréis ni siquiera por el cielo ni por la tierra. ¿Por qué? Porque el cielo es como dice la morada del Señor y la tierra el estrado de sus pies.
Y estos muchachos utilizaron algo sagrado para mentir. ¿Y cuántas veces nosotros hemos utilizado de repente el nombre de Dios para poder decir, no haremos tal cosa? Y la hacemos. Así es. Y usar el nombre de Dios, eso es pecado. Exactamente, porque o a veces nosotros cegados por el deseo de la venganza, no vemos hasta qué punto nosotros vamos a caer tan bajo. Por eso es que la Biblia dice que la venganza no debe de estar en nuestras manos, que nosotros siempre la venganza se la debemos de dejar a Dios, que tarde o temprano Dios saldrá a defendernos. Y qué bonito es cuando nosotros esperamos que sea Dios. Es cierto que duele y como dicen por ahí, la venganza es dulce, pero eso no es cierto, porque si usted lee la Biblia más adelante, lo que Simeón y Leví acarrearon por esto que ellos hicieron en este momento, al final nos damos cuenta que ellos se llevaron una maldición tan grande que ellos pudieron evitarla por causa de la venganza. Sí, la venganza, por eso Dios dijo, mía es la venganza, yo pagaré. ¿Por qué? Porque Dios sabe hacerlo con justo juicio, más el hombre lo hace cegado por el problema que tuvo, lo hace cayendo en cosas tan viles como matar a gente inocente que no tenía arte ni parte con lo que le hicieron a su hermana, porque quien había violado a su hermana era Siquén, no todos los hombres de la ciudad. ¿Y cómo es que ellos vinieron, agarraron la espada y mataron a todos? Hay gente que tiene un problema con alguien de alguna familia y viene y se venga de toda la familia. Todos. Y, o sea, es tanto el odio, es tanto el rencor que se cargan por dentro que los cega. Y mire que hay gente que odia hasta los niños de esa familia y dicen, ese cipote es hijo de tal familia, dice. Y como también les cae mal a ellos, lo odian al pobre niño que no tiene nada que ver. Yo pienso que la venganza, dice, hay gente que dice, la venganza es un plato que se sirve frío, dice. ¿Por qué? Porque lo maquinan. Sí. Mire, la Biblia dice que hay 7 cosas que abomina el Señor. Eso está en Proverbios. Y una de las cosas que abomina el Señor es aquel que prepara, que maquina el mal contra su prójimo. Aquel que planea cómo va a vengarse de fulano, de mengano, y tiene hasta un plan bien trazadito cómo es que lo va a hacer caer. Y Dios no está de acuerdo con eso. No, absolutamente no está de acuerdo. Y bien es cierto que las cosas duelen. Cuando alguien te agrede, te hace daño, duelen. Pero es mejor, 1000 veces mejor, si nunca has experimentado, nunca has dejado que cuando a ti te agreden, quedarte callado y quizás te humillaron, buscar un rinconcito y decirle a Dios, dame fuerza, dame la capacidad de soportar esto. Y si nunca lo has probado, es tan lindo cuando nosotros dejamos que aquella cólera, que aquel rencor se nos vaya yendo y nosotros quedamos limpios sin poder contraatacar a aquel que nos está agrediendo. Cuando nosotros no tomamos venganza por nuestras manos, eso es bonito. Es bonito porque la gente que toma venganza, la gente que hace mal, nunca le va bien. Hacer el mal no es bonito. Hacer el mal no te da paz, no te da tranquilidad. Pero cuando uno soporta y de repente uno se admira a uno mismo, ¿cómo pude soportar esto yo? ¿Cómo? ¿Cómo pude soportarlo? Pero qué lindo es porque en su corazón hay paz, hay tranquilidad, hay alegría. Su conciencia está limpia, no se siente sucio de haber hecho mal por el mal que le hicieron. Exactamente, y justo que cuando uno le acaba de pasar alguna situación, no piensa bien. No piensa. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que cega es la venganza y el deseo de poder cobrarse lo que le hicieron. Y fíjese de que el tener odio o rencor en el corazón es como tomarse una copa de veneno esperando que la persona a la que estás odiando se muera.
y el que se va muriendo eres tú. ¿Por qué? Exactamente. Porque esa copa de odio, de rencor contra aquel personaje que te hizo algo, de repente aquella persona puede estar hasta tranquila, ¿verdad? Porque hay gente que no Así tiene es. conciencia de arrepentimiento ni nada. Entonces, qué difícil es creer que nosotros vamos a hacerle mal a esa persona cuando los más dañados salimos siendo nosotros. Somos nosotros. Cuando usted tiene el pensamiento de vengarse de una persona, tiene que recordar esto. Primero, que la venganza es del Señor. Segundo, que el soltar eso en su corazón, a quien le va a hacer lo mejor es a usted. A quien le va a mejorar la vida y vivir una vida tranquila es a usted. Porque no hay peor cosa que vivir toda la vida deseándole el mal a otra persona o planeando que la otra persona caiga. ¿Por qué? Porque no vives una vida feliz. Vives No, una vida de amargura y no hay paz en el corazón. no hay paz. No hay paz. Y al final, la venganza pudiera ser que tú te sientas tranquilo cuando Ves el daño de la devolviste, otra persona, sí. cuando devolviste el dolor que te hicieron. Tú sientes que te quedas tranquilo, pero mentira, internamente tú estás mal. Y al final, ninguna de las cosas malas que hacemos se queda impune. Ninguna de las cosas malas que hacemos no se nos queda impune. Si nosotros soportamos el daño a aquella persona que nos agravió, más tarde nosotros vamos a tener paz. En cambio, si nos vengamos más tarde, lo que vamos a tener es siempre vamos a recibir Consecuencia. de lo que hacemos, así es. Y mire, ¿qué es lo que usted estaba diciendo? Vamos a ver cuáles fueron las consecuencias que tuvieron Leví y Simeón por haber hecho ese mal. Y nos vamos a ir más adelante a Génesis capítulo. Creo que era 49. el 39. 49. Oh, perdón, pastora. 49. Ujú. El 49, aquí lo tengo subrayado 5. Sí. Oigan cómo, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? La profecía que Jacob le da a cada hijo. O sea, cuando un anciano, cuando un padre, cuando un patriarca se iba a morir, antes de morir se bendecía a sus hijos. Sí, así es. Antes de morir se bendecía a sus hijos. Pero qué tremendo que Jacob, a la hora de que iba a bendecir a Simeón y Leví, no sale ningún tipo de bendición para ellos. No. Y miren lo que le dice a ellos. Pero quiero leer lo que le dice a Rubén para que vean qué La diferencia hay diferencia. entre la bendición que le dio a Rubén y las palabras que le dio a Simeón y a Leví. Miren las palabras que Jacob le dice a Simeón, A Rubén. a Rubén. Le dice: Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Wow. Impetuoso como las aguas, no serás el principal por cuanto subiste, dice, al lecho de su padre. Entonces te envileciste, subiendo a mi estrado, como quien dice. Pero le dice, al principio le dice, serás, le dice, no serás el principal, pero tampoco serás como el último. Sí. Sino por lo menos vas a tener tu parte, tal vez no el principal porque cometiste un error también. Allí es. volvemos a ver que, o sea, en los hijos que habían cometido un error, la bendición de su papá no era full. No, Era una bendición prácticamente con restricciones. con restricciones. Pero la bendición que le dio a Judá, allí sí vamos a ver una gran diferencia, porque le dice: Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, como quien dice, todo enemigo que se te levante, tú vas a ganar y vas a vencer. Eso es lo que le dice. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti, cachorro de león y de Judá. De la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? Porque recuérdese que ahí, de ahí venía pues nuestra bendición, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, y cuando va a bendecir a Simeón y a Leví, ¿qué es lo que le dice? Hermana. Simeón y Leví son hermanos. Armas de iniquidad, sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres. Ahí está sacando lo que habían hecho. Y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura,
y yo los apartaré y los esparciré en Israel. Qué terrible. O sea que hasta la hora de que ellos podían recibir una bendición de sus papás, por la forma en cómo actuaron, de no esperar en la venganza del Señor, sino que ellos vengarse por su propia mano y hacer vileza. Hacer vileza, porque ellos dicen, Sí, hicieron vileza con mi hermana, pero ellos también hicieron vileza porque sí. mataron gente inocente. ¿Cuántas veces, hermana? Y eso pasa en cosas tan sencillas. Dice bueno, no quiero mencionar el nombre porque puede ser que alguien lo conozca por acá, pero dice un conocido que dice que un día andaba tan enojado y que andaba tan enojado porque lo habían castigado sus papás. Y de repente se le cruzó un gato de la casa y le pega la gran patada al gato, hermana, y le quiebra lo de rabadilla. Y dije que cada vez que veía ese pobre gatillo desrabillado, decía, qué barbaridad. En mi enojo le pegué al gato que qué culpa tenía. A veces en nuestro enojo Hasta con los hasta con animalitos. los animalitos, o sea, no sabemos pensar que hasta a veces con nuestro enojo, ¿o no les ha pasado que alguien de repente lo hizo enojar por medio de una llamada o algo? Y muchas personas hasta tratan mal a sus hijos porque están enojados con otras personas. Entonces, vienen y repercute el odio que ellos tienen por otra gente en gente inocente. Así Y es. diga que no los matan, pero imagínense estos hombres, Pero a veces los hacen mataron. cosas que después se arrepienten las personas Sí. porque hacen cosas desastrosas. Porque esto, pues imagine llegar a matar a toda esta gente en la ciudad. Y vamos a regresar entonces al versículo, al capítulo 35. Y dice, pero sucedió que el tercer día, el 26, y Amor y Siquén su hijo mataron a filo de espada y tomaron a Dina de la casa de Siquén y se fueron. O sea, hermana, que ya estaba en la casa de Siquén la Dina. Sí. Quiere decir que ya habían hecho alguna ceremonia de boda. Ya la habían llevado. Qué terrible, como quien dice, bueno, o sea, hicieron bien el tramafaz. Sí, Como quien sí. dice, te vamos a dar a nuestra hermana como mujer. Y dejaron que hicieran una media ceremonia ahí, Sí, se así la es. llevara para la casa y ya pensara. Pero también pensemos, hermana, cómo esta pobre muchacha, porque qué terrible es que te den por esposa al hombre que abusó de ti. Sí. Pensemos en ella en este momento. Qué feo fuera que el hombre que abusó de uno le digan a uno los papás, ve y te casas con él y irse para la casa de aquel hombre que te hizo daño. Eso es algo terrible. Sí, es bien terrible. Pero acuérdese que eso se daba en las tierras En las tierras antiguas. antiguas, pero no, Que no no, había voz ni voto de la pobre mujer. la mujer no tenía ni voz ni voto, Qué sino terrible. que los padres hacían tratos con los padres de la muchacha, con los padres del muchacho y tomá, aquí te la entregamos. O sea que no había respeto a lo que sentía o lo que quería una mujer. No, Y esta muchacha ya estaba en la casa de ellos y como quien dice, se la llevaron. El versículo que sigue acá, creo que es el 27, el 26, y tomaron y a Amor y Siquén y su hijo y lo mataron a filo de espada de una vez. Y tomaron a Dina de casa de Siquén y se fueron. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad. Oh my God, hermana. No solamente mataron a la mataron, gente, no, se llevaron todo. sino que se llevaron todo, saquearon la ciudad. Por cuánto había mancillado a su hermana. O sea, ellos se refugiaban, ellos se limpiaban la mano. ¿No te ha pasado que de repente dice, ¿y por qué le hiciste eso a fulano? No, es que él me hizo esto. Es que él me hizo aquello. Y crees que tienes el derecho de hacerle aún peor de lo que te hicieron. Así es. Porque ellos llegaron, no solamente mataron al papá y al hijo del que había cometido el error, sino que mataron a todos esos hombres y también les quitaron sus bienes, hermana. Su mujer. Oh my, eso fue terrible, hermana. Lea esa parte, por favor. Creo que es el 20. El 29. Y Ajá. todos sus bienes llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres y robaron todo lo que había en casa. Barbaridad.
os- estos muchachos andaban Perdidos andaba- totalmente. andaban perdidos, hermana. O sea, que cuando trataron de hacer venganza, no pensaron, ellos se habían entorpecido la mente, Se habían cegado. se habían cegado, porque vaya, yo entiendo que les doliera que hayan avergonzado a su Hermana. hermana de esa forma. Yo entiendo eso. Pero de ir a matar a toda esta gente a filo de espada, por engaño, a traición, y luego también llevarse a las mujeres y a los niños, no, andaban bien mal. Sí, su odio los había cegado de todo. Y esa es otra cosa. Tengamos cuidado con guardar odio en nuestros corazones. Porque el odio es un veneno que llega al alma. Así es. El odio es un veneno que puede transmitir, o sea, deseos y pensamientos y ejecutar pensamientos de maldad. Una persona que anda cargando odio en su corazón ni siquiera puede ver a los ojos a la otra persona a la que odia. Porque es que o sea, si tuviera balas en los ojos, los matan. Y el guardar odio en el corazón también la Biblia dice que algo muy especial que dice la Biblia es que nosotros debemos de cuidar lo que entra en nuestra mente, lo que entra en nuestro corazón, porque el Señor escudriña los pensamientos y escudriña el corazón del hombre. Y ellos no solamente lo pensaron, ellos lo hicieron. Porque hay dos cosas. La Biblia, Jesús habla sobre el pecado que se piensa y sobre el pecado que se ejecuta. Recuerda que le dijo, habéis oído que cualquiera que se acuerda con una, bueno, ha cometido adulterio, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O sea, hay gente que tal vez no está matando a filo de espada a la otra persona, pero lo que maquina dentro de su corazón en contra de esa persona, ya la mató. Así es. Ya la mató en sus pensamientos. Sí. Es odio en sus corazones, cargado de odio. Sí. Mientras que la Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque la vida emana de él. Es vida, o sea, es vida cuando nosotros guardamos nuestro corazón y no dejamos que el odio, el rencor, la venganza se apodere de ellos. Es vida. ¿Y quién no quiere vida? Si es lo que nosotros anhelamos. Entonces ahí está. No guardemos rencor, guardemos el corazón porque de él mana la vida. Y vamos a ver la reacción de Jacob. Fíjese que la reacción de Jacob, yo admiro muchas cosas de Jacob, pero hay muchas cosas de Jacob que me dejan como deseando como mucho que desear de él. Así es. Por ejemplo, en esta parte, porque mire cuál es la reacción de Jacob. Dice, entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví, me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra. O sea, lo que le importaba es lo que iban a decir los moradores de esa tierra. No Sí. les dio una lección moral de Así decirle, hijo, es. lo que han hecho es incorrecto. Así Ustedes es. debían haber tomado cartas de otra forma en el asunto, no de esta manera. O sea, sino que lo que le importaba a él es lo que le iban a hacer a él después. Porque mire lo que le dice. Y le dice, me has hecho abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán. Y seré destruido. Y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron, había de tratar a nuestra hermana como una ramera. Ellos se siguen justificando. Vamos a entrar por el lado de Jacob. Jacob no llegó y reprendió a sus hijos por lo que habían hecho, sino por el hecho de que ellos podrían tener represalia de ese pueblo y que lo podían matar. O sea, pensó más en qué le iba a suceder a él por lo que habían hecho los muchachos, en el hecho de que lo que habían hecho los muchachos era incorrecto totalmente. Así es. No les dijo, hijo, ¿por qué hicieron eso? No les dijo, hijo, lo que ustedes hicieron es abominable delante de los ojos de Dios. Quitaron vidas inocentes. Así es. Sino que él estaba preocupado por qué me van a hacer a mí. Entonces eso me dice a mí, a veces cuando escuchamos hablar a las personas en momentos de crisis, hermana, comenzamos a conocer el carácter y las cosas que ellos piensan. Y aquí lo que yo puedo ver es un pensamiento egoísta. Él pensaba más en lo que a él le podía suceder
que en darles una lección moral a los muchachos. Así. Entonces, y bueno, pero ahora hablemos sobre lo que ellos seguían haciendo. Ellos respondieron, había de tratar a nuestra hermana como una ramera. Se seguían justificando, hermana Berta. Justificándose. O sea, para ellos lo que habían hecho no traía arrepentimiento ni tristeza, sino que ellos seguían justificando su acción. Y qué dolor, qué feo es, hermana, o sea, que podemos hablar sobre eso, sobre la gente que puede cometer lo que sea y dice, no, Como si nada. como si nada. Como si la conciencia no le reprendiera. Sí. Y eso delante de Dios no es bueno. ¿Qué hemos aprendido de la historia de Dina? Primero, las decisiones, aunque ella no tenía una mala intención al salir a conocer las hijas del país, pero desde el momento que ella tomó la decisión de irse sola, eso era una mala decisión. Ok. Y la segunda cosa que aprendimos, y es lo que estaba haciendo énfasis nuestra hermana Berta, es la decisión de los padres. ¿Cómo es que Jacob decide quedarse allí cuando Dios le dijo que se fuera para Betel? Esa es otra cosa que aprendimos. Y la tercera cosa, que la venganza o utilizar también a Dios para poder llevar a cabo tus vilezas, eso no es correcto delante de Dios. Así es que para nosotros es una bendición estar con ustedes y decirles de cada personaje de la Biblia se aprende. Y aunque no es correcto lo que hicieron con esta muchacha, pero tampoco lo que hicieron sus hermanos. ¿Y qué consejo podríamos darle, hermana, a los jóvenes que nos ven, a las muchachas que nos ven? Bueno, uno es que tenemos que tener cuidado cuando nosotros vamos digamos, a salir, a elegir dónde vamos a las decisiones que vamos a tomar, dónde vamos a salir, dónde vamos a ir. Debemos tener mucho cuidado porque quizás si a Dina también le hubieran dicho, mira, no vayas porque ahí hay hombres que pueden hacerte daño, a lo mejor no hubiera oído, porque así es la juventud. Pero tenemos que tener cuidado que cuando alguien nos aconseja es para nuestro bienestar, es para que a nosotros no nos suceda algo malo. Otra cosa que tenemos que cuidar es de no vengarnos. Si nos maltratan, hay que aprender a tener paciencia, porque como dicen por ahí, con la paciencia se llega a la gloria. Entonces, la venganza nunca traerá buenos resultados, nunca de los nunca. Siempre habrá consecuencias de todo lo malo que nosotros hacemos. Así es. Y queremos antes de irnos invitarles, nosotros somos Ministerio Chequiná, tenemos culto, este sábado tenemos vigilia, hermana. Así es que los invitamos a la vigilia, véngase, tráigase sus amistades, véngase con toda su familia, va a estar bien bonito. Tenemos al Padre, el Hijo, el Espíritu Santo aquí con nosotros y también traeremos a un predicador invitado, va a estar bien bonito. Amén. Es el día sábado a las 8:30 de la noche. Y los domingos tenemos culto a las 2 de la tarde, así es que no se vaya a quedar, está bien bonito. Y los miércoles tenemos estudio bíblico aquí en la casa a las 7:30. Pero queremos hacer una oración por ti si tú no has conocido del Señor o ya conoces del Señor, pero te has apartado de los caminos. Queremos hacer la oración de fe contigo. Si tú la haces en esta hora, escríbenos y te daremos seguimiento. Yo voy a pedirle a nuestra hermana que haga la oración de fe con aquellos que quieran hacerla. Amén. Señor Jesús, en este momento te recibo como el Salvador personal de mi vida. Te pido perdón por mis pecados. Te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida, que perdones mis pecados y me recibas en tus brazos de amor. Gracias, Jesús, por morir en la cruz por mí. Gracias por la salvación que ahora puedo disfrutar a través de tu sacrificio en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús, gracias. Amén y amén. Amén, amén. Así que si tú has hecho esta oración, te felicitamos desde ahora
y te decimos bienvenido a la familia en Cristo Jesús. Cristo viene, es necesario que estemos a cuentas. Y de último, como siempre, preguntamos si usted tiene una petición. Podemos orar por su petición, solo colóquela allí en los comentarios y nosotros podemos orar por su petición. Queremos orar por usted si está enfermo, si quiere que Dios rescate o salve a alguien de su familia, porque la oración del justo puede mucho y la oración con fe toca el corazón del Señor. Así es que si usted tiene una petición, colóquela allí que nosotros queremos orar por usted y queremos pedir en este momento también por la nación de Israel. Padre, en el nombre de Jesús, sabemos, Señor, que tus tiempos se tienen que cumplir, pero Dios mío, eso no quita el hecho, Dios mío, de lo que está sucediendo en Israel y el dolor que causa a las familias que han vertido, Señor, sus hijos o sus seres queridos, Padre. Mira, Dios mío, lo que está pasando en Israel, Señor, cómo ese grupo terrorista, Dios mío, jamás se ha levantado, Señor, contra Israel. Mira, Dios mío, cómo el pueblo del Señor ha sido bombardeado, Señor, y cómo es que ellos siempre aprovechan en el Yom Kippur, en el día de la expiación, de poder, Dios mío, llegar y atacar al pueblo de Israel, porque ellos, los hombres, están en ayuno y están prácticamente débiles y todo. Se aprovechan de eso, Señor, y lo atacaron abiertamente. Pero en el nombre del Señor oramos, su Padre, por la paz de Israel y la paz de Jerusalén. En el nombre de Jesús creemos lo que tu palabra dice: no se dormirá ni se adormecerá el que guarda a Israel. Sabemos, Señor, que tú estás con ellos, oh Dios. Todos contra ellos, Señor, pero tú serás contra ellos. En el nombre de Jesús de Nazaret, tú serás contra los que son contra Israel, Señor. Bendecimos esa nación, Señor, en el nombre que sobre todo nombre, Señor. Pedimos por la paz, Señor, de Jerusalén. Pero, Señor, también estamos seguros, Señor, que el reloj profético, Señor, está en marcha desde hace tiempo, Señor, y que tu venida está a las puertas y que debemos de estar preparados para el día que la trompeta suene, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, ha sido un gusto estar con ustedes. Buenas noches y gracias por sintonizarnos y que Dios les bendiga.